Hablaremos de la Alcazaba y sus torres. Hablaremos de la Torre Quebrada, de la Torre del Homenaje, de la Torre del Cubo, la Torre de la Vela, la Torre de Armas y la Torre de la Pólvora. Empezaremos por la Torre Quebrada. En 1860 la torre estaba casi destruida y la que actualmente contemplamos es una construcción realizada en 1932. Se inserta en la zona más ancha de la muralla, en su parte central, y es la primera que el visitante puede ver cuando entra a la Alcazaba. Su nombre ha sido dado por una llamativa grieta que adorna su estructura, consecuencia de haber sido construida sobre la torre más antigua. Su interior es hueco y posee su parte inferior dos arcos. La Torre del Homenaje es una de las más importantes. Es una de las más altas de la Alcazaba, con una altura de 26 metros, con 6 pisos desde donde se tenía una panorámica privilegiada de todo el territorio. La Torre del Homenaje era el lugar destinado para el jefe de la fortaleza. Desde el punto de vista estratégico, la Torre del Homenaje era el último punto que se atacaba en un supuesto asedio del enemigo y la mejor defendible. Desde ella, el jefe de la fortaleza podía dar las instrucciones militares precisas gracias a una visión amplia de todo el campo de batalla. Además, se divisaban las torres atalayas diseminadas por todo el territorio circundante de la Alhambra, que avisaban mediante señales de humo o quizás el reflejo de los espejos de posibles incursiones o ataques del enemigo. Domina todo el perímetro de la Alhambra y controlaba todo lo que sucedía en el interior de la Medina. Está formada por 6 plantas. A lo largo de las distintas plantas se suceden gran variedad de bóvedas y de cúpulas que dan lugar al suelo de los pisos superiores, encontrándonos con bóvedas de cañón, de gañones, de aristas y de vaídas. En sus bajos existe una mazmorra que también se utiliza como almacén de grano, sal y especias. Por encima estaría el nivel 2, que estaría ocupado por los centinelas. Del nivel 3 al 6 se accede por la parte superior de la muralla, estando estos niveles conectados por una escalera interior. El más cambiado de todos los niveles es el superior, donde se han eliminado las bóvedas para sustituirla por un techo recto. El último piso contiene una pequeña residencia con un patio interior centralizado y 4 habitaciones. Se cree que esta residencia fue del primer sultán nazarí, Muhammad ibn Nasr, que es Muhammad I. La Torre del Homenaje ya en época cristiana tuvo muchas funciones, incluso llegó a ser una cárcel, como cuentan las crónicas de la época. La Torre del Cubo. La Torre del Cubo fue construida en época de los Reyes Católicos y es una de las pocas torres de forma cilíndrica que encontramos en la Alhambra. Su construcción en 1586 vino a reforzar la base de la Torre del Homenaje y su forma cilíndrica ofrecía mejor resistencia a los impactos de la artillería de la época. En uno de los trabajos de desescombro realizados en 1954, se encontraron en la planta inferior de la Torre del Cubo los restos de la puerta de la Tahoma, y sobre la que se construyó la torre.
torre de armas. Fue construida a finales del siglo XIII y preside una de las 4 puertas que recorren la muralla y dan acceso al interior de la fortaleza. Hasta el siglo XIV, la Puerta de las Armas fue el principal acceso a la ciudad palatina desde el exterior. El nombre de la torre viene dado por la obligación que tenían todos los súbditos antes de traspasar la puerta. Debían dejar sus armas y entrar sin ellas al interior del recinto. Después eran atendidos por el personal de gobierno o por el propio sultán. La Puerta de las Armas, la principal puerta de acceso a la Alcazaba. Para llegar a ella hay que subir una rampa y está diseñada en doble recodo, una forma muy habitual de la época como estrategia defensiva ante un presunto ataque. El primer recodo es hacia la derecha y el segundo hacia la izquierda. Una vez superada su maciza puerta, nos encontramos en un pequeño zaguán. Primero atravesando un arco semejante al de la entrada, con bóveda de arista de ladrillo. Accederemos a una primera zona, cuadrada con arcos de herradura apuntada. Al igual que la siguiente bóveda, se encuentra pintada a semejanza de ladrillo y donde observamos diversos arcos con sus pequeños bancos donde descansaban los vigilantes y la guardia de la puerta. Luego nos encontramos con una espectacular bóveda gallonada, sobre trompa y decorada en el centro con una piedra labrada de mocárabes. Encima está situada la Torre de las Armas. Fue construida en el reinado de Ismail I, entre 1238 a 1272.
Torre de la Vela. Es una de las torres más importantes del recinto fortificado. En época nazarí era llamada Torre Mayor y su silueta ha acompañado a los granadinos durante siglos. Su función, como las otras, era vigilar el extenso territorio del Reino de Granada. Esto lo hacía gracias a una compleja red de torres y atalayas que culminaban en la Torre de la Vela. Es muy posible que en la azotea tuviese grandes almenas, hoy desaparecidas, como así ocurría en todas las torres nazaríes importantes de la época. La planta de la Torre de la Vela mide 16 metros de lado y 26,80 metros de alto. La base es maciza y tiene 4 pisos con arcos apeados por pilares. Durante algún tiempo, esta torre se convirtió en vivienda, por lo que su aspecto ha cambiado con respecto al que tuvo en sus orígenes. En el segundo piso tuvo almenas hasta el siglo XVI. En su interior encontramos 4 plantas con pilares de ladrillo, bóveda central, galerías abovedadas y sótanos con mazmorra. Varios acontecimientos señalaban a esta torre. El enarbolado de los estantes de los Reyes Católicos en su azotea tras la toma de Granada en 1492. Y en 1843 la reina Isabel II otorgó el privilegio de incluir la Torre de la Vela en el escudo oficial de la ciudad. La campana es la gran protagonista de la torre. Antiguamente, su toque servía como reloj nocturno a los agricultores de La Vega para regar sus campos. Comenzaba a sonar de 8 a 9:30 de la noche y seguía sonando a distintos intervalos y con distintos toques hasta las 3 o las 4 de la mañana, según la estación del año. Esta campana también ha servido para llamar a los granadinos en caso de peligro. La ubicación actual de la campana de la fachada occidental es de 1840 y tuvo que ser reconstruida posteriormente debido a la caída de un rayo en 1882. La leyenda de la campana de la Torre de la Vela. Durante todos los años, el 2 de enero se toca la campana para conmemorar la toma de Granada por los Reyes Católicos. La leyenda cuenta que las chicas solteras que suban al campanario ese mismo día, además toquen la campana, se casarán antes de fin de año. Baluarte de la Torre de la Vela. Este espacio en forma de proa de barco que se sitúa justo enfrente de la Torre de la Vela ha recibido muchos nombres como Rebellín o baluarte de la mezquita sobre el río Darro. Es un baluarte de artillería donde se han encontrado restos del primitivo enlace del recinto con la ciudad medieval. En esta zona también se encuentra la puerta del recinto alto de la Alcazaba, con una bóveda circular de ladrillo y en la fachada arco de la herradura en piedra, que está oculto por la muralla. La Torre de la Pólvora. La Torre de la Pólvora ha sido un elemento defensivo de la mayor importancia en la historia de la Alhambra. De hecho, ejerció un importante papel de salvaguardia y control en la etapa medieval y también durante la época cristiana, donde se convirtió en una plataforma de artillería y lugar para el almacenaje y manipulación de este tipo de material. Se trata de un tipo de torre de tamaño más reducido que las grandes torres de la Alhambra,
pero de un alto valor estratégico. Por su situación y por encontrarse ligeramente avanzada en relación con la muralla, desempeñaba una función estratégica para controlar a los atacantes que accedían por la vaguada situada a sus pies. Junto a la Torre de la Pólvora parte la muralla que une la fortaleza nazarí con Torre Bermejas. Lo que hoy es el Jardín de los Adarves, en aquel momento fue una potente plataforma artillera de la que esta torre fue su baluarte extremo. 2 siglos más tarde, aprovechando el aterrazamiento de la zona entre los lienzos de la muralla de la Alcazaba, derivaría en el ámbito lúdico jardinado actual. En uno de sus muros se han encontrado los famosos versos del poeta Francisco de Asís, de Icaza y Beña. Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada.